y estaban todos reunidos en la reunión de Minora para decidir sobre los futuros planes de la nación. Tierras Malditas, el edificio del Capitolio Minora. Los funcionarios civiles fueron entrenados y puestos a trabajar en el edificio del Capitolio, que los elfos oscuros habían construido, para manejar el procesamiento práctico de las políticas y asuntos domésticos, tal como Takuto esperaba. Si bien no habían conformado nadie incapaz de administrar departamentos completos como el del Mortal y en Len, la carga de trabajo en general se desarrolló mucho mejor con más ayuda. Hoy varios funcionarios de los elfos oscuros se reunieron en la sala del consejo, recientemente ampliada para resolver los asuntos que se habían salido de control desde la anexión de Dragontan. Los proyectos de reconstrucción de Dragontan parecen estar avanzando. Sin problema, los hombres bestias son fuertes y siguen las órdenes, por lo que las cosas están avanzando más rápido de lo planeado, dijo Forlais, uno de los funcionarios elfos oscuros. Se frotó con cansancio el pliegue de entre sus cejas mientras revisaban el último informe. Montones de planos aprobados y varias hojas de datos cubrían la mesa en el medio de la habitación, tableros y mapas que colocaban de las paredes para organizar la información, y en la parte trasera de la sala había una mesa más pequeña con bebida enlatada de colores brillantes llamada bebida energizante que el rey había regalado. Cualquiera con una sensibilidad normal querría quejarse cuando tuviera una carga de trabajo imposible, pero esto ni contaba como un sufrimiento para los elfos, que habían sobrevivido a indecibles dificultades y ahora servían a su rey con alegría desenfrenada. Aunque su fatiga física era evidente, insistieron en redactar informes y directivas para la reconstrucción de Dragontan. Con los fuegos en los ojos, no parece que vayamos a tener ningún problema con la reconstrucción, pero la falta de educación a la gente del pueblo es mucho peor de lo que cualquiera de nosotros hubiera esperado, comentó pensativo otro elfo oscuro, Mirlit, frotándose la barbilla. No afectará mucho que en esta etapa, pero probablemente deberíamos ejecutar el plan educativo de la señorita Enle. Las tareas que les asignó Enle, su superior directo, cubrieron principalmente todos los aspectos de los asuntos domésticos de Dragontan. Naturalmente las políticas y las prioridades más grandes fueron decididas por el rey Iratakuto. Enle distribuyó el trabajo a los funcionarios según su directiva. Sus superiores revisaban todo su trabajo. Al final, por eso no significa que pudiera holgazanear. Cuando, considerando la cantidad de trabajo de la que ya era responsable Ellen, no querían empeorar su estrés. El agregar tareas varias e innecesarias es lo suficientemente malo que tengamos que hacer que la señorita Ellen lo sepa, preguntó Akit, el funcionario civil a cargo de la educación. Recuerden que la consultar significa que también le estamos preguntando a su majestad. No estaba tratando de ocultar el problema de la educación para salvar su propio pellejo. Pensé lo mismo, dijo Mirtlit, hasta el día del incidente del otro día cuando proporcionamos fertilizante provisionalmente a los agricultores por orden de su majestad. Oh, recuerdo eso. Esa parte de nuestro plan para revitalizar el suelo agotado. No me digas que incluso lucharon con ese concepto. Además de sus órdenes de reconstruir Dragontan, el comité de reconstrucción también se encargó de aprobar varias innovaciones por orden del rey Iratakuto. Mejorar el suelo de Javelin Fertilizer fue uno de los experimentos de los que se encargaron. Sin embargo, las mejoras del terreno a gran escala que usaban maná extraído de la mina de Dragontan Bay se consideraron la medida principal para revitalizar la tierra. Por los experimentos del fertilizante se centró más en encontrar una alternativa sin fuente de maná. Se acaba de medir los efectos de combinar magia y ciencia. En otras palabras, el fertilizante también era de baja prioridad, tan bajo de hecho que no valía la pena informar sobre ello. Por supuesto, redactar informes era importante, pero si recurrían a sus superiores cada pequeña cosa, ¿cuál era el punto de que le asignaran trabajo en primer lugar? Por eso insistieron que era necesario reexaminar la situación. Necesitaban considerar el orden de prioridad y manejar los asuntos más pequeños por su cuenta. Explicaste cómo usar el fertilizante y los pesticidas antes de entregarlo, ¿verdad?, preguntó Forlais. Pensé que elegimos el más simple de los
que solo necesitaría ser rociado o cocido normalmente. ¿Cuál es el problema? Se los expliqué minuciosamente a ellos también, pero el día siguiente Osman, terriblemente asertivo, le tiró todo al suelo, todo ello. Un año de fertilizante y pesticida, porque los santos desperdician algo así celestial que les ha legado su majestad, decía. Dijo que si era tan asombroso en Rafah, entonces debería suceder algo más milagroso usándolo todo de una vez. Todos en la habitación comenzaron a frotarse las sienes. Estos elfos oscuros procedían originalmente de la rama asesina de los elfos, lo que significa que todos ellos habían recibido educación de élfica básica. Y todos los asignados a puestos oficiales estaban claramente por encima de los que servían como guerreros en lo que respecta a inteligencia necesaria para su puesto. Es por eso que calcularon completamente mal y sobreestiman la inteligencia de los residentes de Dragontan. Básicamente nuestro sentido común no se aplica a ellos. Lo que creemos que puede resolverse por sí mismo está completamente por encima de sus cabezas. Incluso el del Mortal está luchando para que estemos por la misma sintonía. Que deberíamos estar en la misma sintonía. Debemos decirle a su majestad, dijo, que no deberíamos preocuparnos demasiado, porque es probable que surjan problemas y fallas. No estoy seguro de que podamos hacerlo. No termines esa declaración, solo tenemos que producir los resultados que sobrescriban nuestro fracaso. No podemos ir en contra de nuestras órdenes y ralentizar el proceso. Los problemas inesperados siempre aparecen sin previo aviso y por capricho y sin importar un ápice sus circunstancias. Los elfos oscuros eran increíblemente capaces, con su lealtad al rey y al país, y sus habilidades perfeccionadas desde su tiempo en la hermandad de división, reconstrucción de la ciudad. Debería haber sido un paseo por el parque para ellos. Pero nada sale tan bien en la realidad como en los papeles. El programa por sí solo se los obliga a perder el tiempo redactando un informe y reorganizando su existencia para compensar la pérdida instintiva. La pérdida instantánea de pesticidas fertilizantes de un año. También tendrían que interrogar a fondo al agricultor en cuestión y explicarle que hizo todo mal. Tratar los problemas y proponer prácticas contramedidas tendrán un gran impacto en la forma en que se hacen las cosas a futuro, por lo que estos asuntos nunca se pueden discutir ni posponer. Si postergan la solución del problema y volvían a ocurrir, entonces realmente tendrían que presentar al rey con la cabeza en una bandeja. Su majestad tiene grandes expectativas para nosotros. No deberíamos decepcionarlos. Los elfos oscuros dedicaron todo lo que tenían a sus tareas. Ira Takuto también se enfrentó las sienes cuando finalmente leyó el informe dado sobre el incidente del fertilizante y luego elogió a la persona y a los funcionarios encargados del tema, las tierras malditas del palacio de Minogra. Casi en el mismo tiempo que los oficiales de la reconstrucción de Dragontan, elfos oscuros que se desvanaban los sesos sobre cómo resolver y disolver el problema que se les presentaba sus superiores en el Mortal y Gia también están preocupados del manejo y la avalancha de información probablemente que llegaba. Mientras Elder y los demás solucionaban el problema del abono que habían hecho los de mi mano de Dragontan. El tiempo, el dinero y los materiales siempre están en demanda y escasean. Sabían y que reconstruir y administrar una ciudad que requería mucho, pero espero en la realidad que en teoría, se quejó Elder Mortal mientras examinaban las pilas de informes de sus subordinados. Dado que estaba a cargo del Ministerio de Magia y apoyaba a los otros ministerios durante las emergencias, no estaba directamente involucrado con el gobierno de Dragontan, pero en la simple lectura de los informes le recordó lo difícil que era gobernar solo un solo pueblo. Supongo que es de esperarse cuando hemos empujado las cosas, incluso si se necesita un poco de fuerza. Incluso tuvimos que dejar parte del trabajo a las pequeñas María y Carrie. Emily se rió secamente al recordar las hermanas del Fur. Están sentadas en sus escritorios revisando el papeleo con sus ojos aturdidos. Incluso si estuvieran abrumados con el trabajo desconocido, no podían lanzar un ataque y defenderse. Todos los ciudadanos de Minogra sabían que lo que pasaba cuando dejas avanzar y entregas la debilidad. Deberíamos tomar las cosas un poco más despacio, pero el tiempo no está de nuestro lado.
con el mundo tal como es, opinó Gia. El peligro inminente le pisaba los talones. Estaban esperando el momento oportuno para atacar a sus seres queridos y amenazar sus vidas pacíficas. No sabían cuándo ese peligro finalmente estaría a sus puertas. Hicieron todo lo posible, pero no para no arrepentirse. Hoy, en preparación para lo que muy bien podría suceder mañana, todos estaban incluso pulsando por la misma motivación, aunque no declararan nada de ello. Muy bien, esto cubre los asuntos domésticos de Dragontan. Nuestro funcionamiento civil, excelente capacitado, está manejando bien las cosas dijo el del Mortar, poniendo al fin la discusión sobre el Dragontan, dirigiéndose a Gia para sacar otro tema. Ahora bien, Gia, ¿qué noticias tiene sobre Elnar? Como miembros del Consejo de Administración del Imperio de Minogra, eran responsables de resolver los problemas más urgentes que no podían asignarse a nadie más. Los principales problemas que abordaron estaban todos relacionados con el ejército, como investigar el extraño fenómeno que ocurre en todo el mundo y vigilar otros imperios. El reino sagrado de Qualia y la alianza de los elementales Elnar fueron los dos buenos imperios legales que Minogra identificó como hostiles. Existían otras amenazas como el Demon Lord Army y Brave Quester en Northern Witch, que son las brujas, pero teniendo en cuenta los enormes territorios y el ejército detrás de estos dos imperios, no podían descartar su amenaza siempre presente. Elnar en particular preocupaba a los elfos oscuros, que ya estaban en términos hostiles con los elfos, y les pareció inquietante y extraño que se hubieran quedado en silencio en los últimos días. Estarían felices si demostraran que sus dudas eran erróneas, pero si había algo detrás de la repentina falta de actividad de su archienemigo. Entonces, desafortunadamente, la respuesta que recibieron de Gia, quien había estado investigando Elnar usando la intricada de la red de investigación que habían construido durante su tiempo como asesino, no fue buena. Ya casi no sale información de Elnar, dijo sobriamente. Sospechoso que existen restricciones para evitar que se filtre información, pero a juzgar por la información limitada que he podido recopilar, existe una alta probabilidad de que haya sido invadidos por un enemigo. ¿Estás seguro?, le preguntan a Gia. El del Mortal preguntó más alto de lo habitual, con sorpresa colorante en su rostro y los de él. Esta era una identificación de información trascendental. Estaban estupefactos. Ya estaban muy ocupados preocupándose por las amenazas planteadas por el disturbio de las brujas que ocurría en Qualia y por la aparición de más fuerzas como el del Demon Lord y Brave Quester. Sin embargo, otra anomalía que estaba ocurriendo fue una sorpresa para ellos. No, esto no era solo una anomalía, era una nueva amenaza mundial. No era una nueva amenaza para Minogra. Parecido, pero de la nada más bien, solo ahora identificaron algo que ya sentía como uno. De repente, todo tuvo sentido, porque todos en Minogra, incluso el rey Iratakuto, estaba tan nervioso y obsesivamente preparándose para luchar contra la próxima amenaza. El del Mortal y Elnen desarrollaron allá con la mirada, lo desafiaron, incitándola a continuar. Insistió sin decir ninguna palabra. Miró los documentos que tenía delante y volvió a mirarlos. Es solo una conjetura, pero creo que es extremadamente probable. Mi razonamiento solamente se basa principalmente en información de una fuente que no puedo compartir con usted, pero eso no descalifica la legitimidad. La mayor parte de lo que reuní eran solo fragmentos aquí y allá, pero una vez que comienzas a armar el panorama general, huele algo más. Hay señales de que Elnar está fortaleciendo sustancialmente la seguridad en la frontera con Qualia, y el precio de los bienes se ha disparado. De los diversos jefes de los clanes también han comenzado a imponer impuestos de emergencia en segundo plano. Basados en estos datos, el primer pensamiento sería que están planeando invadir otro país, pero el hecho de que ya no lo mencionara significa que podía eliminar esa posibilidad. La razón por la cual podía estar tan seguro tenía que estar en su información clasificada, pero ni el de Mortar ni el lo insistieron. Incluso si estuvieran informando un informante élfico una conexión con su archienemigo, no tenía nada que ganar haciendo que perdiera esa fuente. Tenían asuntos más importantes que discutir. Ahora era un problema que no podían resolver. Necesitaban involucrar al rey Takuto y a Tou
en el proceso de decisión. Mientras decidían qué hacer a continuación, el del Mortal recordó que de repente aún no habían discutido la situación de Qualia. Eso me recuerda qué noticia tienen sobre Qualia Enlil. Lo último que escuché fue que tienen las manos llenas con el disturbio de las brujas del norte. Diría que están en la misma situación, ¿no? Ya interviniendo antes de que él le pudiera responder. Según lo que dijeron su majestad y Lady Otto, la bruja no será derrotada fácilmente. Cualquier imperio sagrado es enemigo nuestro, entonces no nos deberíamos beneficiar solo si las brujas terminan debilitando sus fuerzas. El despido casual de Qualia por parte de ella desmintió su demostración anterior de esta excelente recopilación de información y observación analítica del Mortal. Todavía dudaban en ceder el papel como jefe del clan Asya porque tenían una forma de pasar por alto los problemas potenciales si no captaba su interés. Su decisión por el hecho de ser joven, el capitán de los guerreros aún está creciendo a través de sus formas inmaduras, se transformó instantáneamente en críticas. El del Mortal dejó escapar un suspiro más largo y agraviado. Saltará a conclusiones como esa eventualmente será tu fin, muchacho. No puedo creer que todavía no haya superado un pensamiento tan simple, Teach. Entonces reúne información por tu cuenta, viejo, le dice el guía a Mortal. Guarda sus argumentos para su tiempo personal, caballero. Estamos demasiado ocupados para que se peleen, interviene él, poniendo en fin a sus peleas insignificantes. Tenía toda la razón, y los dos hombres lo sabían. Podían sentir la forma desdechosa de que su mirada perforaba para decir: no uses nuestro precioso tiempo en cosas tan estúpidas. Es por eso que los hombres nunca pueden hacer nada sin la ayuda de una mujer, decía Él había sido mucho más duro y más crítico con ellos últimamente. No estaban seguros de que si era porque le había crecido la columna vertebral después de todo lo que había pasado, simplemente porque el interminable papeleo le estaba cortando su fusible. Ya se aclaró la garganta. Entonces, ¿alguien sabe qué está pasando realmente en Qualia?, decía. Una pregunta, joven, balbuceó el del Mortal. Es nuestro deber como vasallos de su majestad hacer lo que podamos hacer sobre el asunto en cuestión. La mayoría de las veces los hombres no pueden hacerse frente a las astutas críticas de una mujer. Nervioso porque el orden jerárquico estaba a punto de decidirse entre ambos, intentaron volver al tema, decía. Lo que importa aquí es el estado de las cosas de Qualia. Necesitaban confirmar que la información que tenían en primer lugar obviamente estaba tratando de reparar el estado de ánimo de Enlil, pero ella tomó sus preguntas en serio, en lugar de rastrillarlas sobre las brasas. En cuanto a lo que estaba pasando en Qualia, vaciló por un momento. Las cosas son un poco extrañas. Él le dijo con explicación de la situación, que fue incluso más preocupante por el informe de ella sobre Elnar. Qualia tiene los lazos comerciales más estrechos con los imperios neutrales del continente oscuro. Lo que hizo que la información estuviera más disponible a través de comerciantes independientes. El informe de Enlil fue un resumen de la información recopilada de Dragontan. Su tez era bastante pálida, no porque hubiera problemas particularmente preocupantes, sino más bien porque todo era confuso. Después de que ella terminó de dar su informe, se lanzara una discusión de 1 hora que cubrió las especulaciones y preocupaciones que habían identificado a partir de la información disponible. Muy bien, vamos a reportar directamente a los principales puntos de preocupación a su majestad en esta marcha, decía. Al final de la reunión, los 3 elfos oscuros tenían miradas tensas en su rostro. Mientras que Minogra estaba experimentando grandes cambios, otros imperios también estaban a merced de la gran oleada del destino. Esto no es buena señal, decía todo, en tono siniestro, después de revisar la información que había presentado el Consejo de Administración del Imperio. Estoy de acuerdo. Las cosas definitivamente están empeorando en Qualia y Elnar, dijo Takuto, asintiendo con la cabeza para mostrar su acuerdo con el héroe, en el que confiaba más que nadie en el mundo. Y el último, Qualia es especialmente sospechoso, ya que toda la información sobre la bruja
se ha secado a pesar de que ella es su único objetivo en este momento. Basado en lo que vimos del Demon Slayer, no puedo imaginar a ninguna bruja cayendo tan fácilmente. Estaban discutiendo en privado el estado actual de las cosas, de los buenos imperios legales que tenían en sus ojos. La información que obtuvieron de los paladines durante su primer encuentro con el reino sagrado de Qualia reveló que el territorio principal de Qualia estaba siendo invadido por un ser enigmático conocido como la bruja sorbedora Heraquino. Naturalmente Takuto nunca había olvidado esa información crítica y la había archivado como una amenaza potencial para Minogra, digna de ser investigada. Por eso no podía negar que había pospuesto investigar el asunto durante toda la confusión que surgió al negociar con Pokaben e ir a la guerra con un ejército de un género de juego completamente diferente, sin mencionar que la información era más difícil de obtener cuando el territorio invadido era extremo al norte de Qualia. Pero las cosas estaban cambiando demasiado drásticamente y en contra de sus predicciones. El cambio fue tan fuerte y tan repentino que Takuto no lo notó hasta que sus subordinados le llamaron la atención. Estaban peligrosamente atrasados en la recopilación de información como mínimo. Esta situación señaló la necesidad de mejorar drásticamente en las redes de recopilación de información nacionales e internacionales de Minogra. El informe contenía información de la bruja desaparecida de Heraquino y las grandes reformas que estaban ocurriendo dentro de Qualia. En el momento de su desaparición, reformas que parecían fuera de lugar para el imperio conservador. La provincia sur de Qualia está experimentando un cambio político sin precedente. Santa Soalia de Blooming Burials y la velada Santa Fene Camajair fueron los rostros del cambio, los santos que ejercieron una influencia incalculable sobre Qualia, así que estaban disparando todo tipo de campanas de alarma para Tou y Takuto al enterarse de que este país religioso sofocante, que siempre puso el tradicionalismo de mente estrecha sobre la innovación, se había desviado repentinamente de sus formas tradicionales. La falta de información en el informe los dejó preguntándose qué estaba pasando realmente en Qualia. Todo lo que sabían era que la gente de la provincia sur de Qualia supuestamente se sentía esperanzada con las nuevas políticas de ayuda y las excepciones reglamentarias. Si eso no sonaba lo suficientemente florido, habían purgado a todos los funcionarios corruptos de altas posiciones políticas. Por ahora estaban en manos de personas apoyadas por la mesa, en lugar de compradas por los ricos y poderosos. No sonaba demasiado bueno para ser verdad. Alguien tenía que estar moviendo los hilos detrás de las cortinas. Es inquietante que no podamos predecir qué harán a continuación. Lamento a todos. Si esta fuera realmente del mundo de las naciones eternas, habríamos tenido una idea de qué prácticas podrían emplear los otros imperios. Sí, no me di cuenta de lo difícil que sería crear una estrategia contra fuerzas completamente desconocidas, suspiró Takuto. Es muy difícil hacer un movimiento contra ellos cuando no sabemos cuándo tomarán represalias. Varios imperios de Eternal Nation fueron diseñados para llevar a cabo estrategias entre bastidores sin que los otros imperios se dieran cuenta de que estaban moviendo los hilos. Minogra era uno de esos imperios, pero era mucho más fácil planificar contramedidas cuando sabías que el enemigo solo podía ser uno de un puñado de imperios. Sin embargo, eso solo funciona en un juego con imperios establecidos, conocido por los jugadores, en realidad no lleno de incógnitas. No coincidían el objetivo de su oponente, lo que dificultaba predecir su próximo movimiento. Incluso con su conocimiento limitado de la situación, Takuto estaba convencido de que los santos nunca habrían actuado por su propia voluntad para acabar con la corrupción y reformar masivamente la provincia del sur. Si tuvieran la motivación para hacer mejor las cosas, Qualia nunca habría quedado en un estado de corrupción estancado todos estos años. Considerando nuestros propios objetivos, eventualmente chocaremos con ellos, concluyó Tou. La mejor estrategia en estos momentos es simplemente reforzar nuestro imperio tanto como sea posible y recopilar información sobre nuestro enemigo. Las armas modernas pueden darnos una ventaja,
pero no tenemos suficiente poder nacional o información para buscar pelea. Todavía deberíamos centrarnos en los asuntos domésticos, decidió Takuto. De cualquier manera, sus opciones estaban severamente limitadas. Una cosa era cuando solo Qualia se ocupaba de estos problemas, pero ahora incluso Elnar estaba pasando por una anomalía similar. Takuto y Atto luego comenzaron a discutir lo que sabían sobre ambos países. Tenían una relación especial que continuaba desde sus vidas pasadas, incluso con toda la experiencia y el conocimiento que trajeron consigo en esta vida. Eligieron centrarse únicamente en los asuntos domésticos y recopilar información, en lugar de pichar totalmente un oso dormido antes de que esté listo, decían. Mientras, Minogra no fue diseñada para hacer la guerra abiertamente. La mejor estrategia para emplear al jugar este imperio era concentrarse en asuntos domésticos y evitar la atención de otros imperios, solo lanzando la ofensiva una vez de todo estuviera preparado. Todos al frente todavía estaban en la etapa que deberían estar escondidos. Aumentar su poder nacional tanto como fuera posible era la máxima prioridad en estos momentos. Necesitamos tener en nuestras manos tanto las unidades de asedio como las de alto DPS antes de lanzar cualquier tipo de ataque, aunque si soy honesto, prefería poner en modo tortuga a mi tío Atto. Todavía estoy preocupada por nuestra defensa. También, ahora tenemos a las hermanas Helfur, pero sus habilidades no son confiables. En el mejor de los casos, puede que se les vaya bien en una noche de luna llena, pero sus habilidades pueden ser un arma de doble filo durante el día, suspiró Takuto. Atto y las hermanas Helfur eran las únicas unidades con las que Takuto sabía que podía contar cuando llegara el momento. Los magos y los fusileros de los elfos oscuros estaban trabajando duro para reforzar sus fuerzas, pero no eran lo suficientemente para causar impacto, y aunque tenían una alianza militar con Pokaben, no podían esperar que otras naciones los salvaran. Con todo esto en sus mentes, tenía sentido que porque Takuto y Atto eligieron esconderse y concentrarse en construir sus fuerzas a pesar de saber que corrieron un riesgo de quedarse atrapados bajo otros imperios. Pero es peligroso y aburrido simplemente sentarse a esperar a nuestro poder nacional llegue a donde queremos. Necesitamos algo para romper ese status quo, algo como un héroe que pueda cambiar el rumbo contra el enemigo sin importar qué, dijo Takuto, cayendo en un silencio pensativo. Perder a Isla les acertó un fuerte golpe devastador. Si todavía estuvieran presentes, la fuerza militar de Minogra se habría disparado a niveles inimaginables. Sus habilidades concentradas en la defensa fueron especialmente útiles contra enemigos con habilidades básicas. Pero no tenía sentido llorar sobre la leche derramada, porque no se podía deshacer lo que ya había sucedido. Es por eso que era natural que quisieran apresurarse. La invocación de un nuevo héroe para llenar el vacío que dejó la ausencia de Isla. No es que no hubiera otro método que pudiera emplear, pero los héroes eran tan abrumadoramente efectivos que eclipsaban todo lo demás. Pero había una buena razón por la que convocaron inmediatamente a otro héroe, justo después de la muerte de Isla. La invocación de héroes estaba directamente ligada al árbol de tecnología de un imperio. No se puede invocar a muchos héroes sin desbloquear tecnologías específicas. Minogra podría haber obtenido menos restricciones en comparación con otros imperios, pero tenían poca tecnología investigada en este punto, lo que significaba que solo hay un héroe que podamos convocar en este momento, dijo Takuto a nuestra Atto. Tenían opciones extremadamente limitadas sobre a quién podíamos invocar. Por favor, no me digas que es. Atto miró boquiabierto a Takuto. Sus ojos lo suplicaron que le dijera que no era cierto. Tú lo sabes, es la única opción, decía nuestro proto. El rostro de Atto se palideció con desesperación. Takuto también parecía descontento con su propia sugerencia. Ambos parecían estar disgustados, a pesar de saber que podrían convocar al próximo héroe. Si preparaban los recursos, eran obviamente reacios a seguir adelante con ese proceso, que estaba causando una reacción tan adversa en ellos. De ninguna manera no lo soportaré alguna vez,
Ato gritó, lanzando un ataque. Por favor, ni siquiera pensé en eso. Solo detente, rey Takuto. Esa monstruosidad es demasiado, decía. Ato sabía lo que su rey tenía en mente. Ella se arrojó sobre él más rápido de lo que el ojo podía seguir y comenzó a lloriquear. Takuto no pudo evitar que esté de acuerdo con ella, cuando sabía que llevaba peor que perros y gatos. Si eso no fuera lo suficiente preocupante, este héroe era un gran alborotador, que hizo que el propósito de su vida fuera causar problemas. No se sabía qué impacto tendría tal héroe en el mundo. Si las cosas iban mal, tendrían que revisar y rehacer todas sus estrategias desde cero. Tampoco estoy seguro de que el murmuró de Takuto rápidamente, lamentando su propia sugerencia. Tal vez es una mala idea. Recuerda, él ocupó el primer lugar entre los héroes que no quieres tener como subordinado y el primero como héroe que no querrías como tu superior en Eternal Nation. Ato subrayó, tratando de reforzar las dudas de Takuto y recordarle la terrible reputación de ese héroe. Y también es el héroe número 1 más moralmente en bancarrota, continuó todo para ella. Tienes que preguntarte cómo es en la vida real. Me pregunto si quiere una pizca de lealtad, o él es leal, no solo leal, sino que también entiende de lo que debe y no debe hacer. Y sin embargo es el tipo que anda provocando problemas a propósito, con una gran sonrisa en su rostro. Ato se estremeció. Sí, ese es el tipo de persona que está bien. Minoura es un imperio malvado diseñado con un conjunto de diferentes valores del resto del mundo. Dicho héroe fue el mayor ejemplo de eso, y en realidad podría ser etiquetado como el héroe que mejor representa a Minoura. Ahora que lo pienso, no hay ninguna ventaja que ganaríamos invocando esto en este momento. En realidad no hay nada más que desventaja. Así que creo que su presencia en esta realidad nos retrasará en lugar de adelantarnos. Sonrió Takuto al decir eso. Ese héroe en particular no solo tenía estadísticas altas, en todo caso, se destacó más en causar problemas a otros imperios, lo que lo hizo más difícil de usar. Cuando había una amenaza clara y presente, tirar de los hilos en tiempos de paz era su fuerte. Sí, hará exactamente eso. Así que no lo consideraremos. No necesitamos convocar a ese enfadador. Hay muchas otras propuestas. Ato se detuvo por un largo momento, como si ni siquiera creyera en lo que estaba diciendo. Mejores héroes para elegir hay. Tú e Isla son los únicos héroes en Minoura con algo de sentido común. Después de todo, no hace falta decir que el resto de los héroes de Minoura eran tan problemáticos como el que estaban discutiendo. Los héroes pertenecen al Imperio del Mal. Casi siempre están diseñados para que les falte algún tornillo o toda la ferretería, por lo que Atou e Isla eran en realidad los extraños por tener sentido común, como ellos. Cuando llegó el momento de Takuto, estaba aumentando su probabilidad de tener úlceras estomacales debido al estrés que cada hora adicional le adicionaba. Takuto pensó en las historias cortas escritas para ampliar la tradición y la construcción de mundos en Eternal Nations. La mayoría mostraban a los comandantes teniendo que andar limpiando después de los líos que causaron sus héroes. Honestamente, podría decirse que nunca se imaginó a sí mismo en su posición. Pensar en eso lo hizo más dividido sobre cómo manejar a los héroes, ya que no eran como si no pudieran convocarlos para siempre, no como el conjunto de habilidades que trajeron a la mesa con ellos. Si eso lo resuelve, dejemos de invocar por ahora, decidió Takuto. Deberíamos reservarlo para un momento que necesitamos a alguien que haga las cosas como medios furtivos e indirectos y no convencionales, en lugar de fuerza bruta, como si algo pasara alguna vez. Atou se quedó boquiabierta y sus ojos se abrieron como platos. Ella nunca pensó que él mencionaría algo que le sucediera, ni siquiera puede imaginar tal escenario. Quiero que lo convoques si algo me sucede. Esa es una orden que te estoy dando. Ahora para este posible futuro, le decía todo. Ordenó Takuto. Casi sonaba seguro de que algo le sucedería algún día. Nunca permitiré que ese día llegue, decía Atou. Se preparó a negarlo. Tú, Atou, te protegerán, no importa
lo que se nos presente, decía. Pero Takuto sabía que no había garantías en este mundo. No dudó ni por un segundo de la lealtad o habilidad de todos. Sin embargo, algunas situaciones no se podían evitar, incluso cuando dos personas confían plenamente la una de la otra. Por supuesto, no estaba tratando de asustar a todos. Al mencionarlo, jaja, gracias a todos, dijo Takuto con una sonrisa, esperando consolarlo un poco. Sin embargo, me siento un poco avergonzado de estar protegido por una chica. Me importa todo el tiempo, debería poder presumir y proteger en la batalla, a veces también. Eres una persona común, así que eso es pedir lo imposible. Aunque cualquier batalla que requiere que pelee en el frente significaría que estamos en crisis de vida o muerte. ¿Puedes decir eso de nuevo? Takuto asintió varias veces. El deber principal de un comandante es guiar su imperio y elegir sus políticas, no salir a pelear en el frente. Muchos relatos históricos en la vida pasada de Takuto hablaban de líderes que sí se abrieron paso entre las fuerzas enemigas, pero tenían la sensación de que muchos de ellos tenían algunos elementos ficticios agregados por generaciones posteriores. Un comandante líder gobernante, como se prefiere llamarlo, nunca debería estar luchando en el campo de batalla. De hecho, Takuto ya preparó varias cartas que podrían jugar si alguna vez se viera envuelto en combate directo, pero eso no significa que debería ir a buscarlo. Como dijo todo, cualquier situación que requiera el combate de un imperio estuviera en primera línea, significa que esta nación estaba acorralada, o más exactamente al borde de la derrota. Por esta razón, Takuto no se incluyó a sí mismo como una pieza de lucha en el tablero, y sus estrategias trabajaron para que nunca tuviera que hacerlo. De todos modos, solo quiero que recuerdes llamarlo si algo me sucede, enfatizó Takuto. Está bien, lo haré, pero que quede claro, no creo que ni por un segundo en este estafador intente seriamente resolver nuestros problemas por lealtad al imperio. Si usted es nuestro comandante Saido, qué casualidad, yo tampoco. Takuto asintió varias veces, en lo absoluto de acuerdo. Si alguna vez le pasara algo a Takuto, ese estafador se partiría de risa ante todo, y luego se dedicaría a tratar de resolver los problemas de manera más problemática posible para él. Los involucrados, Takuto estaba dividido entre su deseo de nunca convocar a un alborotador así y la morbosa curiosidad de lo que sucediera si lo hiciera. Pero definitivamente haría el trabajo, se rió Takuto, aseguró Otto, cuyas mejillas estaban hinchadas por la incertidumbre sobre su decisión. Luego pensó en el héroe que aún no había convocado, para bien o para mal. Confiaban en la habilidad de ese héroe, estaba bien dicho, y eso, debemos de continuar aumentando nuestra fuerza para la próxima ceremonia, dijo Takuto, deteniéndose antes de la última palabra. La ceremonia en cuestión era la ceremonia de finalización de la sesión de Dragon Tan, que se llevaría a cabo dentro de una semana. A partir de hoy fue ampliamente anunciado como un evento de celebración, colocándolo públicamente a Dragon Tan bajo el control de Minoura. Como papeleo se había solucionado había mucho tiempo de la ceremonia, se trató más de festividades de la burocracia asfixiante. Los elfos oscuros estaban haciendo todo lo posible para que la ceremonia fuera un éxito, e incluso Takuto y Atou esperaban con ansias estas actividades. Estas festividades todavía tenían una montaña de cosas que hacer, y el mundo estaba plagado de amenazas a su paz, pero seguramente podrían sentarse y relajarse por solo un día. Comenzaron a discutir en la agenda la próxima reunión, con ese pensamiento en mente. Desafortunadamente, ese día especial pasaría a la historia de Minoura como una de las mayores pruebas para establecer los cimientos de su imperio. Una notificación del sistema de Terpedia, mapa de la Tierra, recursos del mapa. Obtén los siguientes en cada turno: mapa de Tierra 1, efectos de maná de la Tierra, producción nacional de alimentos más 10%, desbloqueada magia militar de Tierra. El maná de Tierra es un recurso estratégico que se puede obtener convirtiendo el maná puro recolectado de las minas de la Vene Dragon Tan. La producción de alimentos de un imperio mejora. Simplemente puede tener maná, además de las unidades de mago. Ahora pueden usar magia militar de tierra, que puede mejorar el terreno mediante poderosas mejoras. Entonces, alrededor de la época del Consejo de Administración del Imperio de Minoura, tenían dudas sobre los cambios drásticos que estaban ocurriendo en los buenos imperios leales al reino sagrado de la provincia del sur de Qualia
estaba pasando por reformas masivas tal como temían. Los santos aclamaban los santos. Alabada Soalia, ¿qué tal? En la catedral de Amirate, recuperando su antigua gloria como casa de Dios, desde que la Santa Soalia purgó el clero de corruptos y estableció como su base de operaciones. Hermosos himnos y una luz radiante llenaron sus salones una vez más. Personas de todas las clases y razas se congregaron frente a la catedral, cantando palabras y alabanza en agradecimiento al santo. Hoy fue un día normal de trabajo, no un día festivo, y sin embargo la gente se reunió en la catedral a ensalzar al santo que se había convertido en el nuevo comandante de la provincia del sur. La Santa Soalia, en los entierros florecientes, saludó a la gente desde el balcón de la catedral. Este no era uno de los deberes, pero se sentía culpable por no responderle, así que hizo parte de una rutina diaria de salir al balcón y dejar que la gente viera. Por unos minutos todos los días saludó y sonrió a los cientos de gente que llenaba la plaza debajo. Luego se retiró a la habitación. Rastros de fatiga asomaban en su rostro. Su fatiga era más mental que física. ¿Te bien por ahí, Soali? Finalmente de entender las cosas, preguntó a alguien que detrás de un pilar le salió. La bruja sorbedora era Aquino. Ella se refirió frívolamente y saltó hacia Soalia, actuando de la misma manera que cuando tenían una abrazadora. Soalina, de la provincia del sur. La bruja Araquino no había cambiado en absoluto desde el día que se conoció su actitud. Seguía siendo superficial y juguetona. Emitía una aura oscura y constante que implicaba que solo miraba las cosas en términos de cómo podría divertirse. Los santos y las brujas son enemigos mortales. Son como el aceite y el agua. No se mezclan así. En el mundo hay un orden natural de las cosas. Esta fue una de las leyes fundamentales del mundo que nunca se cambió. Y sin embargo, ¿cómo respondió la Santa Soalia a la bruja Araquino cuando casualmente se dirigió a ella como una vieja amiga? Me estaba avergonzando de ser Araquino, dijo tímidamente con una sonrisa tímida, tirando de sus labios haciendo aparecer de su edad por una vez. Ni a el santo que gobierna la provincia del sur. La fortuna de las personas se está disparando, todo gracias al verdadero líder enviado por Dios. Espera que no hay cohetes aquí, ¿verdad? Digamos que sus vidas están en alza. Estamos en los años go, ahora niña. Nada nos detendrá. Todo el mundo está feliz. Esta prosperidad es gracias a ti, Araquino. Todo porque trabajaron conmigo para que esto sucediera. Esta paz no fuera posible. Porque me dieron un empujón que necesitaba, dijo Soalia, con una sonrisa terriblemente suave. Estaba actuando un poco pegajosa e ingenua para su edad. Tal vez era la verdadera ella debajo de ese título de santo. Los santos están sujetos a una miríada de motivos ocultos y expectativas del resto de la población. Siendo un receptor de tantas opiniones y sentimientos, los santos tienden a cerrar sus corazones y mantener a la gente a distancia, teniendo sentido entonces que cuando finalmente conocieron a alguien con quien podían ser ellos mismos, dejaron que una de sus dos expresiones genuinas se mostraran a través de la fachada. Guajajaja, derecha, todo es gracias a ti, chica Araquino. Aquí vamos porque no dejas de ser tan estirado conmigo. Tú y yo no somos extraños tontos. Las mejores amigas deben ser francas y abiertas entre sí. Lo siento, Soalia. Se disculpa rápidamente Araquino y tratando de ser un poco menos formal. Parece que no puedes acostumbrarte a hablar tan abiertamente. Puede que no lo parezca, pero estoy tratando de ser más informal, como me lo pediste, decía Araquino a Soalia. ¿En serio? Eso es intentarlo, o tienes mucho en camino por recorrer. Niña, solo quiero que empieces a llamarme Eraki, como las mejores amigas que somos. Araquino susurró tomando las manos de Soalia entre las suyas. No puedo hacer eso, decía. Un momento armonioso para entre nos. Desde que la bruja sorbedora y el Game Master, que aún no habían aparecido, se mudaron de la provincia del sur, la relación entre Araquino y Soalia habían tomado una forma completamente diferente. Nadie sabía qué curioso curso de los acontecimientos condujo a este resultado. Quizás incluso los dioses no sabían qué lo que había causado.
Sin embargo, una amistad entre dos jóvenes floreciendo rápidamente, mientras gobernaban las provincias del sur, hasta que ambas consideraron a la otra como una mejor amiga insustituible e insustituible. Las habilidades de Araquino no tenían nada que ver con la relación de verdad. Era que Araquino ya había eliminado el efecto brainwash causado por su habilidad surf. Soalina se estaba esforzando. Soalia se esforzaba voluntariamente para mejorar este país junto con su captor. La explicación más simple para su amistad era que tenían química y podrían llevarse bien cuando tenían la oportunidad. Todo el asunto fue ridículamente cliché. La bruja, que debería ser la encarnación del mal y la malicia, fue tocada por el santo, y el santo, que se ponía a que era la encarnación del bien y la bondad, abrió su corazón helado a la bruja. Se hicieron más cercanos mientras hacían la vista gorda ante todos los sacrificios y pérdidas que se produjeron antes de la unión y la felicidad de las personas que vivían en la provincia del sur. Dispararon con relación directa con su floreciente amistad. La paz más retorcida y distorsionada tuvo lugar donde la gobernaron, tan retorcidamente que ni un alma quedó infeliz. Pero para personas vigiladas, un par de improbables amigos con ojos críticos, veo que se han convertido en rápidos amigos. San Fene. La velada de Saint Fene en Camajir apareció de repente de la nada. La santa, que siempre escondía su rostro detrás de un velo y nunca mostraba un trozo de su piel, destrozó la pequeña burbuja perfecta que la pareja había formado con su voz helada. Este tipo de cinismo era raro. El descontento velo del santo, tratando a todos de esta manera, y probablemente no tendría lugar entre las masas con esa personalidad espinosa suya, si no fuera por sus logros como santa. Por lo tanto, su comentario cínico sobre su relación perfecta en el carácter de ella. Sin embargo, de haber tocado una fibra sensible en la conciencia de Soalia, porque se estremeció Araquino, giró frente a su amiga como para protegerla y le devolvió la burla de Fene con una mezcla de su propia forma de sarcasmo. Dios mío, eres una gelatina, Bailey. No tienes nada que estar celoso solo porque Eraki y Soalia se han convertido en mejores amigas, con apodos increíbles y el uno para el otro. Además, me estoy volviendo loca por nuestra causa. No he hecho nada malo, estoy quemando el aceite de medianoche para hacer que la gente de este país sea feliz como almeja. Estoy dispuesto a reconocer que te estás esforzando por ahora. De hecho, la gente está siendo salvada por tus acciones. Tanto Arlos como yo no queremos nada más que aquellos que merecen ser salvados encuentren la felicidad, respondió Fene a las incitaciones de Araquino con indiferencia de su tono. Parecía que cualquier tipo de emoción lo que le hizo Araquino. Se preguntaba si la mujer detrás del velo era realmente o no una santa. Pero Fene era inimaginable. Un santo, el Game Master, que en secreto dio órdenes. Tanto Fene como Araquino sabía que tenía un objetivo diferente al de otros dos. También estoy agradecido por tu ayuda, Saint Fene, dijo Soalia, poniéndose rígida. Su cooperación ha ayudado a eliminar más desgracias que sucedan en este reino. Fene respondió a su comentario con un ligero asentimiento. Si bien obviamente tenía una personalidad difícil que mantenía a la gente a distancia, mantuvo un muro adicionalmente entre ellas y otras chicas. Soalina se dio de cuenta de eso, pero no puso ni por un segundo. Se notaba que Fene estaba planeando algo a sus espaldas y no se sabía qué. Chicos, vamos a dar el capítulo. Fene, según los informes, cooperó con sus reformas y usó sus poderes para hacer el trabajo. Por lo menos Soalia podía contar con el hecho de que Fene deseaba la paz, como todos los demás santos. Dios escogió a los santos. No podría convertirse en un santo si no anhelaba la paz y no estuviera con el corazón en paz como los demás. Puedo entender tu apreciación, Saint Fene, continuó Soalia, pero por favor sepan que Araquino no ha faltado ni una sola vez a su palabra. Desde que formamos esta sociedad, nuestro Señor y Dios ha dicho sospechar de los demás. Es un testimonio del miedo que mora dentro de ti. Así dice, respondió Fene. Si comprometemos, probablemente no podía aceptar
que un santo y una bruja fueran amigos. Soalia a menudo soñaba con el día en que también podrían hacerse amigas de Fene, pero el santo del velo roció su esperanza con agua fría. Ya sea que supiera cómo se sentía Soalia o no, Fene redirigió la conversación hacia su situación actual, con la misma apatía con la que había comenzado. Dígame, ¿cómo han reaccionado la central y las demás provincias hasta ahora? Nuestro gobierno puede estar lleno de dignatarios seniles, pero incluso ellos ya se habrían dado de cuenta. Si no haces nada para eludirlo, el santo místico se enterará de este y tomará medidas. La central ha permanecido en silencio, dijo Soalina. Está muy ocupado supervisando la reconstrucción de la región devastada por el disturbio de las brujas del norte. Mientras tanto, las provincias orientales y occidentales están ocupadas obstaculizando el proceso con las demandas para que el cardenal a cargo asuma la responsabilidad y renuncie. Qualia fue gobernada por 3 papas, fueron elegidos a puertas cerradas con un total de falta de transparencia, y varios cardenales gobernaron las provincias bajo ellos. Compitieron por el poder en la capital sagrada de Qualine, la sede del gobierno central de Qualia. Ya veo, todas esas ratas del centro quieren su propio pedazo de la provincia norte. Aún así es extraño que sus ojos hambrientos no se hayan vuelto hacia acá. Provincias del sur, con la ola de prosperidad que ha venido de todas las formas que has logrado hasta ahora, Soalia, dijo Fene, su tono insinuando que sabía más. La provincia del sur está experimentando un auge económico sin precedentes. Gracias a las reformas implementadas por Soalina, y Qualia era un país próspero. El clima era templado, las cosechas crecían bien y las patrullas de rutina del orden de los paladines mantenían el orden público. Los recursos eran abundantes y nunca hubo grandes desastres o epidemias, muy probablemente debido a la protección divina de Arlos. Además, todo tipo de maldad fue detenida en seco por los oráculos de los santos. Es por eso que no me sorprende que hubo un gran auge económico una vez que comenzaron a redirigir las pilas de efectivo de los clérigos corruptos hacia los ciudadanos. Ahora la gente tenía dinero para todas sus necesidades diarias, e incluso un poco más para recreación y pequeñas indulgencias. La demanda creada por el flujo de capital hacia los bolsillos de la gente ayudó a financiar el mercado, reduciendo los precios y ampliando la oferta, y aumentando la demanda de los artículos que antes estaban fuera de su alcance. Luego la gente comenzó a donar su tiempo y dinero para agradecer a Dios por esta nueva abundancia, que ayudó a mejorar el equipo y las instalaciones del orden de los paladines y el clero. Ahora que los miembros corruptos fueron eliminados, los paladines y el clero restante no eran más sinceros acerca de sus convicciones religiosas, y estaban más felices de donar su riqueza privada legítimamente y ganaba a la gente. Una tierra sin corrupción es una utopía fructífera, madura, para ser cosechada por los codiciosos, así que no tenían absolutamente ningún sentido porque el clero depredador del centro y las otras provincias no estaban por todas las provincias del sur, como moscas en la miel. Soalia se mordió la lengua. No abordó la pregunta tácita de Fene, porque no han venido a quitarle la provincia del sur todavía, pero la expresión de Soalia lo sabía todo, diciéndole a Fene exactamente lo que necesitaba saber sin palabras. Ajá, así que esta es tu respuesta, Soalia. Logró eliminar cualquier injerencia central y de las demás provincias con métodos menos santos. Jajajaja. Lo silenciaste con lo mejor que responde soborno. Sí, se refiere a Fene por primera vez. ¿Cuál era la intención detrás de su sonrisa? No costó mucho adivinarlo. Se burlaba de Soalia con su sonrisa helada y desdeñosa. La corrupción asoló a Qualia hasta la médula. Los que estaban en el poder lo usaron, el nombre de Arlo, para llenarse los bolsillos, esgrimiendo su autoridad, para silenciar cualquiera que hablara en su contra o simplemente por diversión. Sus egos se expandieron como globos, limitando su sentido de la propia importancia. Se hinchó como las olas durante las tormentas, y las obsesiones consigo mismo empeoraron día a día. El reino sagrado estaba repleto de políticos codiciosos, que habían llegado a verse a sí mismos como dioses. Estos gatos gordos y regordetes incluso establecieron leyes, afirmando que fue por decreto de Dios, para garantizar que nadie pudiera derrocarlos. Así eran las cosas en Qualia.
y fue por disgusto por ese sistema torcido que Soalia se opuso. Sí deberían haber tomado posición intrínsecamente contra la corrupción y los métodos turbios, y sin embargo usó esos mismos medios poco éticos para mantener el bajo control a los políticos de dos caras. Soalia mordió el labio inferior. ¿Por qué los ideales son siempre tan impotentes? La realidad que Soalina había visto con sus propios ojos aplastaba constantemente sus ideales y sus esperanzas. Los fondos gastados en estos asuntos eran devueltos al pueblo de Dios en su totalidad. No podemos permitir que Central se involucre todavía. Esta fue la decisión correcta para asegurar el futuro, argumentó Soalia, tratando de justificar sus acciones. En un torbellino de palabras se sentía tan frustrada que tan solo tenía que decir algo, aunque no sabía que solo avivaría las divertidas burlas de Fene hacia ella. Ja, 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 cálmate. No te estoy criticando tus acciones, así que no descargues tu conciencia culpable conmigo. Todos tus gritos me están asustando, le decía. Soalia no consiguió en Fene la reacción que esperaba. Quizás la persona con la que Soalia estuvo discutiendo todo el tiempo era ella misma. Como dijo Fene, Soalia estaba atormentada por culpa y que ella considera justo. Las lágrimas brillaron en los ojos de Soalia. Sintió la misma impotencia que tenía cuando solía llorar de desesperación por su suerte en la vida de todos los días. Fene, decía Araquino, no me quedaré callada. Intimidas a Soalia un segundo más, le decía Araquino a la Santa del Velo. Tenemos una referencia de cómo Araquino estaba protegiendo a la Santa Soalia de la Santa del Velo, que aún no se sabían cuáles eran sus intenciones como tal. Tanto ahora como entonces fue Araquino quien se acercó y resaltó a Soalina de su desesperación. Araquino tan domesticado también, ¿no es así? Soy la tercera rueda aquí lejos. Eso me pone un poco triste. ¿No sería un poco más amable conmigo?, le decía. Si quieres llevarte bien con la gente, no debes intimidarlo. Además, no eres culpable de hacer lo mismo, de descargar tus sentimientos reprimidos de Soalia. En Soalia, estás labrando un árbol equivocado, le dijo Fene. El contraargumento de Araquino provocó una reacción en Fene por primera vez. Hizo una pausa, apretó los puños por su argumento, como si se diera cuenta de que Araquino había señalado un hecho de que ella misma desconocía. Quizás también pensó que había llevado sus comentarios demasiado lejos por su tono y elección de palabras. Se suavizó un poco más después de eso. ¿Tienes allí?, admitió. ¿Llegaste a esta conclusión por tu cuenta? ¿O fue que un consejo te dio un amado maestro tuyo? Me gustaría saberle, responder Araquino, con esa manera superficial y cantanaria suya. No le voy a decir a un matón, larguémonos de aquí, Soali. Soali, le decía Araquino a Soalia. Supongo que tengo un lado malo. Odio detener tu salida galante, pero ¿puedes quedarte un momento más?, preguntó Fene, impidiendo que Araquino se llevara a Soalia fuera de la habitación de la mano. Araquino arrugó la cara con el ceño fruncido, como diciendo que no tenía ganas de quedarse para más bromas inútiles. Soalia hizo una mueca como si temiera que Fene fuera a pincharla de nuevo donde le dolía. Fene miró sus expresiones polares. Apuesto otra vez. El Velo escogió cuidadosamente sus palabras para tratar de volver a estar de acuerdo. Todavía tengo problemas, preguntas para Soalia. No se preocupe. Este tema no está lleno de cinismo. Quiero discutir nuestros planes para gobernar la provincia del sur. Estoy dispuesto a escucharte, si es el caso. ¿Eres bueno con eso también, Soali?, Araquino preguntó volviéndose hacia su amiga. Sí, le decía Soalia. Araquino y Soalia intercambiaron miradas y luego acordaron escuchar a Fene. Fene se sintió aliviada de que fueran lo suficientemente maduras para hablar, a pesar de que la tensión en el ambiente. Ella había venido hasta aquí solo para preguntarle sobre ese asunto en particular. Sus comentarios cínicos y de mal gusto para bromear fueron más bien un preludio de la conversación real. Araquino y Soalia se sentaron frente a Fene. Ante su insistencia, los examinó a ambos mientras repasaban su lista de preguntas. Sus cejas se frungieron bajo el velo. Incluso mientras lo estaban pensando todavía no habían sentido el asunto.
sobre el que quería preguntar era sobre el plan a favor de Somalia, y encontrar que no era difícil entender sus posiciones cuando se debería hacer al revés. Supongo que es una tontería incluso tratar de aplicar la lógica a esta situación, la que el bien y el mal están felizmente tratando juntos. Fene sacudió ligeramente la cabeza, sacudiéndose de los diversos pensamientos que se le arremolinaban en su mente. Comenzó confrontando a Soalina de frente sobre el plan de aseguramiento afectaría su posición en el futuro. Quiero que me digas tus razones para seguir adelante en esta operación tuya de decapitar a Minogra. Los ojos de Soalia brillaron cuando se encontraron con los de Fene a través del velo. Todos los signos del miedo y culpa habían desaparecido en el aire. Se puso tenso hasta que Soalia finalmente habló en voz baja y controlada. Recibí una revelación divina, informándome de un presagio de cataclismo en las tierras malditas. Desde entonces hemos escuchado múltiples rumores sobre el imperio de Minogra que emerge de allí. Es demasiado peligroso dejarlo sin controlar. Soy igualmente consciente de la importancia de las revelaciones divinas, pero creo que estás precipitándote en esto. Te estás apurando, Soalia. ¿Qué estás impulsando a ser tan imprudente? Fene también creía que Minogra era un imperio peligroso. Esta fue probablemente el único asunto en que los santos y el orden de los paladines estuvieron de acuerdo, pero las opiniones variaron sobre cómo lidiar con tal amenaza. Bueno, chicos, hasta aquí dejamos hoy. Continuamos después de 2-3 días. He estado un poco mal de la garganta, pero aún así he estado grabando, porque realmente me interesa la historia así como a ustedes les interesa, y quiero seguirla narrando. También para invitarlos al sorteo que estamos haciendo de 2 manguitas y un regalo aquí en Colombia, para los seguidores de Colombia, y un manguita para las personas, los seguidores de México. Se está haciendo un sorteo. Luego se va a estar publicitando pues el informe como tal, donde se van a rellenar todos los datos, son las peticiones para participar en el sorteo y todo eso. Chicos, antes de todo me gustaría invitarlos a suscribirse al canal si no estás suscrito. Nada más alrededor de un 5% de las personas que ven nuestros videos están suscritos. Entonces los invito a suscribirse. Si te gustó el video, si quieres seguir con más información, somos el único canal actualmente en YouTube con toda la historia completa, hasta por dónde va. Entonces también hablamos de datos curiosos y demás cosas. Así que